Solo quería daros la bienvenida y las gracias por estar aquí en el espacio ECOO para hablar de este asunto, ganadería, cambio climático y salud. Ángeles, que es la presidenta de Plataforma Rural, nos va a presentar un poco el programa de la jornada y dar la bienvenida a las primeras ponentes. Sí que quiero decir que ya que estamos además bastante en familia, no dudéis en preguntar, incluso en interrumpirnos si tenéis alguna duda. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Bienvenidos a esta jornada. Vamos a hablar de carne, por eso queremos poner, como dice el título, toda la carne en el asador. En un momento en que el sector ganadero se encuentra en tela de juicio permanente, en el que la producción ganadera familiar y a pequeña escala está desapareciendo a pasos agigantados y apareciendo alarmantemente macrogranjas que amenazan la estructura social y ambiental de nuestro medio rural. Para ello, para tocar un poquito todos los temas, vamos a hacer pues como 3 partes: un diagnóstico y evolución del sector por parte de Charo, de COAC, un poco unas pinceladas sobre desarrollo rural con Marimar, de Colectivos de Acción Solidaria. Después, Javier Guzmán, de Veterinarios Sin Fronteras, Justicia Alimentaria, nos va a hablar de alimentación y salud. Y finalmente, Medio Ambiente y Territorio, con Blanca Ruibal, de Amigos de la Tierra. Luego tenemos el cierre con las propuestas de la jornada y las conclusiones, y podemos hablar todos. Muchas gracias. Os dejo con Marimar y con Charo. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por estar presentes hoy aquí. La verdad es que me da un poco vértigo empezar yo, porque yo no soy experta en ganadería. Yo me dedico sobre todo a lo que es el desarrollo rural, de que todo el mundo habla, de que hay muchos expertos. Yo tampoco me considero experta en desarrollo rural, pero lo que sí que me considero es una persona que desde toda mi vida prácticamente he vivido en el medio rural, ¿no? Y he vivido también en una explotación ganadera, de una pequeña explotación ganadera. Sobre todo mi infancia y mi juventud me reconozco con eso. Esa es la mayor experiencia que tengo en lo que es la ganadería extensiva, ¿no? De lo que se trataba es de que Andoni hiciera el diagnóstico y yo apoyara un poco todo este tema, ¿no? Sí que quiero contaros quién es CAS, ¿no? Y que es la entidad a la que yo represento aquí. CAS es una entidad social que trabaja en el medio rural, en diferentes territorios del Estado español. En total somos 18 colectivos y sobre todo nos dedicamos pues a esto del desarrollo rural, ¿no? Pero sobre todo nos dedicamos a la atención a las personas y al trabajo con las personas. Que cuando hablamos de medio rural tenemos que hablar de las personas y tenemos que hablar del territorio en el que están, porque son 2 piezas que van permanentemente unidas y que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Por lo tanto, como CAS tenemos 2 grandes retos en este momento, que es el cuidado y la atención hacia las personas en todos los sentidos y en todos los ámbitos de la vida, y también el cuidado y la protección del territorio, del espacio en el que vivimos, entendiendo que el territorio es el espacio que al final nos da la vida, ¿no? Es el espacio en el que se encuentran los recursos más importantes para la vida: el agua, la producción de alimentos, el oxígeno, y son nuestros 2 grandes retos, ¿no? Por eso nosotros entendemos que en el desarrollo rural, cuando hablamos de desarrollo rural, que siempre son palabras que están muy manidas, ¿no? Y que, bueno, pues yo creo que a veces se han malinterpretado, ¿no? Para nosotros no podemos entender el desarrollo rural sin una actividad agrícola y ganadera, pero un determinado tipo de actividad agrícola y ganadera. Siempre, como decía un poco desde el principio, desde ese cuidado del territorio y desde ese cuidado de las personas. Si eso no se cumple, pues no estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? La ganadería, como decía Ángeles en su presentación, está en este momento totalmente cuestionada, ¿no? Pero todas las pequeñas explotaciones que existían hace años han ido desapareciendo, pero sin embargo tenemos el mismo número de cabezas o incluso más, ¿no? Porque han ido desapareciendo en esas pequeñas explotaciones familiares, como de la que yo procedo, y me siento orgullosa de que así sea, para encontrarnos al final con macrogranjas, ¿no? Que al final hacen todo el efecto contrario de lo que debería ser en este cuidado del territorio, ¿no?
Bueno, buscando, yo tengo mucha obsesión con la definición de las cosas, ¿no? Y estaba intentando buscar, porque también hablando de ganadería tenemos que pensar en qué modelo de ganadería queremos, ¿no? En qué modelo, y esto desde CAS lo tenemos muy claro, ¿no? Y lo que hablamos es mucho de esto, ¿no? Dice qué modelo de gestión del territorio queremos, igual que qué modelo o qué forma, o en qué forma tienen que estar las personas dentro de ese territorio, ¿no? Y la ganadería extensiva, bueno, pues buscando definiciones he encontrado esta que me parecía adecuado, ¿no? Es el conjunto de sistemas de producción ganadera que aprovecha eficientemente los recursos del territorio con especies y razas adecuadas, compatibilizando la producción con la sostenibilidad y generando servicios ambientales y sociales. A mí esta es la definición que me gusta y creo que es la definición que de alguna manera tenemos que utilizar o que deberíamos asumir como plataforma rural para definir ese modelo que yo creo que en estos momentos legalmente no sé si está definido así, pero que deberíamos definir, ¿no? Porque lo que sí que consideramos, y bueno, pues sí que quería un poco, aunque creo que esto se podrá ir diciendo a lo largo de la mañana, los valores que entendemos que tiene la ganadería extensiva, ¿no? Para nosotros la ganadería extensiva es el mantenimiento de las razas autóctonas, que si no muchas de ellas a lo mejor podrían estar en riesgo de desaparición, la movilidad del ganado de un sitio a otro, el bienestar animal, porque la mayor parte está en estado de semilibertad o libertad, un manejo que se ajusta al espacio en el que se encuentran esas especies o esas pequeñas explotaciones, aprovechando de una manera racional los recursos de la zona. Es una actividad esencial para el territorio y para la sociedad, y es esencial porque la ganadería extensiva lo que ha hecho a lo largo de los siglos y a lo largo de los años es modelar de alguna manera el paisaje. El paisaje es como es porque ha habido una ganadería y ha habido un manejo de ella que ha hecho que sea como es. Si eso desaparece, el paisaje también se distorsiona, ¿no? Se generan productos de calidad, modifica y mantiene el paisaje, es un control natural de los incendios forestales, no tenemos que gastarnos luego la pasta que nos gastamos en apagarlos, no en prevenirlos. Regula los ciclos del agua, contribuye a regular los ciclos del agua, contribuye también a mantener la calidad de los suelos, potencia la biodiversidad y conserva el patrimonio cultural y la identidad territorial. Para nosotros esto es muy importante, ¿no? Este patrimonio cultural de muchos años y sobre todo esa identidad territorial, ¿no? Eso que nos hace sentirnos de nuestro territorio en función de los recursos y la actividad que tenemos en cada uno de nuestros territorios, ¿no? Y por último yo diría una cosa más, que es lo que me parece en este momento más importante. La ganadería extensiva es una de las actividades económicas que asienta verdaderamente la población en el medio rural, ¿no? En estos momentos en los que tanto hablamos de despoblación, en lo que tanto hablamos de asentar población o de incluso de retornar población al medio rural, tenemos que hacer esa mirada también al territorio y ver qué posibilidades nos brinda. Y yo creo que hay una posibilidad importante en ese mantenimiento de los recursos, porque es verdad que en mi zona hay muchos pueblos en los que han desaparecido prácticamente la ganadería que pastoreaba, que es una de las señas de identidad, y hay unos problemas gravísimos ambientales, ¿no? Ambientales y de riesgo de incendio y entonces creemos que ahí hay una posibilidad de retorno, pero tenemos que apoyar este modelo, definir este modelo y exigir que estos modelos agrícolas y ganaderos pues se impongan en el territorio, ¿no? Y que sirvan también para el retorno de la población tan necesaria para la propia gestión del territorio. Como os decía, personas y territorio para nosotros, para nuestra organización, para CAS, están unidos y no podemos entender lo uno sin lo otro, ¿no? Y bueno, pues esta es la aportación un poco que queríamos hacer a esta jornada, ¿no? Y le paso la palabra a Andoni, que ya ha llegado. Bueno, buenos días. Ya siento llegar tarde, pero veníamos de una reunión precisamente con también temas importantes con el tema de la seguridad social de los autónomos, y que en este momento pues se está negociando cómo va a quedar el sistema. Pero habíamos hablado que si yo no podía llegar, mi compañera Charo pudiera intervenir ella, y
y lo que vamos a hacer, si te parece también, Charo, y sobre la marcha. Y yo, como tú has estado ya desde el principio, tú comienzas y yo, sí, tú comienzas y yo te complemento, ¿vale? Porque tú has escuchado también la intervención de Marimar y entonces yo te pido que tú lo hagas y yo complemento, ¿de acuerdo? ¿Os parece? Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy ganadera, soy de la Cornisa, soy de Cantabria, soy ganadera de vacuno de leche y lo que hago me encanta, me apasiona. Lo que pasa que es una carrera sin fondo porque es que hemos tenido que cambiar tanto el modelo que teníamos cuando yo era pequeña ahora, que no sé dónde esto nos va a llevar. Yo en mi pueblo éramos 23 vecinos, todos éramos ganaderos y ahora somos 3 y con dificultades para poder sobrevivir porque no llegamos nunca a cubrir costes de producción ni nada. Lo que pasa que yo lo vivo con mucha intensidad, se lo transmito a mis hijos, a mis nietas y quiero que aquello siga vivo porque no puede ser que un territorio tan rico en producción, que hay frutales, hay de todo, se quede despoblado, no se aprovechen esa riqueza y estemos todos yéndonos a las ciudades donde no sabemos ya ni lo que se está comiendo, ni lo que se va a comer, ni nada. Yo sigo luchando y lucharé siempre porque el territorio se mantenga. Como decía nuestra compañera, allí no es que solo haya vacas de carne, vacas de leche, se está pasando mucho de vacas de leche a vacas de carne porque la leche es muy trabajoso y muy sacrificado y nunca cubrimos costes de producción, es laboriosísimo. Entonces hay gente que o se pasa a vacas de carne y luego estamos luchando por la incorporación de jóvenes y es que es terrible meter a los jóvenes allí cuando no le va a dar para vivir. Pueden sobrevivir los que están a costa de los padres que podemos estar o seguir o tenemos algo, pero incorporarse jóvenes que llegados de fuera es que es muy, muy duro porque el rendimiento no les deja vivir. Una cosa es trabajar a gusto, porque trabajamos muy a gusto, estamos haciendo lo que nos gusta, no todas las veces, porque hay veces que nos obligan a hacer cosas que no nos gustan, pero bueno, pero intentamos hacer cosas que nos gustan, cosas racionales y no sé, haciendo eso los jóvenes no pueden sobrevivir. Entonces a mí me llama mucho la atención, los políticos se les llena la boca hablando de lo rural, del medio rural, de la despoblación, pero yo nunca veo que hacen nada, pero nada en absoluto por atajar ese problema, que es muy gordo. Allí estamos, aparte de tener ganaderías, que estamos gestionando todo el territorio. Tenemos frutales, tenemos huerta, tenemos... hay veces que decimos que viene gente de la ciudad y dice, ¡ay, qué bonito está esto! Es que esto no está bonito porque por una varita mágica lo hayamos hecho así, es fruto de generaciones que hemos estado allí viviendo, cuidándolo, manteniéndolo y que queremos seguir haciéndolo y que nos dejen seguir. Pero hay veces que, claro, al haber menos población, menos son los servicios, ni hay médico a veces hasta muchos kilómetros, ni hay colegios para que se quede gente joven y puedan tener hijos allí, ni faltan ya muchos medios para poder allí estar. Yo a veces digo, es que aquí ya casi solo podemos estar los que hemos nacido aquí y ya sabemos las limitaciones que tenemos y estamos como adaptados, pero venir gente a adaptarse a la falta de tantas cosas que tenemos allí, pues es muy duro, pero muy interesante, muy necesario y por eso quiero que los políticos, no sé, tomasen, porque tú hablas en todos los foros, que sí, que el medio rural, que hay que la despoblación, que tal... Pero es que yo no veo que hagan nada a favor de que esto se resuelva. No sé. Yo creo que luego eso, todo lo de las macrogranjas, todo esto a mí me quita el sueño, de verdad que me quita el sueño porque yo no veo que es la solución para alimentar a la población. A mí me parece que eso no, porque eso rompe con todo. Entonces, pues a ver si podemos ir atajando, los que estamos luchando por lo que sabemos, pues seguiremos y a ver si alguien más nos acompaña. No sé, Andoni, si... Sí, como dice Charo, ¿no? Y es
o ponemos en valor lo que significa la ganadería, pues estamos hablando de ganadería, la ganadería extensiva, y lo que significa, ponemos en valor lo que significa para mantener la vida en los pueblos, el mantenimiento de la biodiversidad, el propio medio ambiente, también esa vida que supone convivir con la naturaleza de una manera continua, que no es solo producir leche o carne, que es mucho más. O se pone en valor esto a la hora de cualquiera de los debates que podamos hacer, desde el planteamiento del medio ambiente, cambio climático o el tema de alimentación, o realmente lo que está pasando ahora mismo y en la evolución que estamos sufriendo, pues ¿qué va a quedar? Charo y yo somos de dos pueblos vecinos, es el Valle de Soba y el Valle de Carranza, en Cantabria y en Vizcaya. Y lo que ha mantenido la población en años ha sido la ganadería. Ganadería de producción de leche, pero también carne, ovino, absolutamente diverso, porque también tenemos gallinas, pollos, tenemos en general nuestras granjas o nuestras fincas o nuestras explotaciones, que es la palabra que desearíamos no utilizar, son diversas, son absolutamente diversas. Y aunque se haya intensificado y haya habido semi-intensificación, se mantienen todos estos valores, porque detrás seguimos estando personas, sigue habiendo personas, cosa que ya no, que o es distinto cuando estamos hablando de la industrialización, porque hay negocio y es lo que cambia, hay trabajo frente al negocio, y el negocio busca la forma de rentabilizarse, pues explotando todo lo que tenga por delante, la naturaleza, o si ponemos en orden si colocamos las propias personas, la naturaleza y todo lo que necesiten para presentar unas cuentas basadas en eso, basadas en los negocios. Hemos asistido y estamos asistiendo, y como dice Charo, horrorizados por lo que supone un paso más en la industrialización de la ganadería, la integración. Hemos podido vivir como de tener productores de pollos, y en pocos años, hoy no podemos decir que hay productores de pollos, por ejemplo. Sí, existen productores de pollos desaparecidos, porque se está recuperando a partir de la producción ecológica, de los pollos en corral, de otras alternativas, pero realmente la producción en su momento desapareció por la integración, y son procesos que en general no son conocidos, pero en una organización como la COAG hemos asistido a la posibilidad de tener reuniones con productores de pollos, a desaparecer todo eso porque quedaban integrados, y el concepto es otro. Integrado significa que las empresas directamente se acaban destruyendo al ganadero que produce sus pollos, y que inmediatamente son las empresas las que producen, y esta persona queda inmerso en una cadena. El concepto de la propia persona deja de sentirse ganadero o agricultor para sentirse partícipe de una cadena. Es muy distinto, y esa es una evolución, pero al mismo tiempo es una evolución que atañe al propio medio rural. Es un concepto muy diferente, porque además la responsabilidad sobre lo que se produce es distinta, es absolutamente distinta. Si yo directamente soy responsable de lo que produzco e inmediatamente de lo que vendo, es muy distinto
a que eso lo esté haciendo para una empresa que me va a pagar una cuantía determinada. Es muy distinto, es otra historia. Bueno, pues en la evolución del pollo hemos visto eso, la desaparición directa del agricultor, del ganadero libre, que se llama así. Hemos visto ahora el renacimiento de otra forma de producir, que es la que debe de impulsarse, y que sería muy importante que seamos conscientes de lo que significa este nuevo comienzo de tener gallinas o pollos libres, por ejemplo, ¿no? Porque el huevo también forma parte de algo absolutamente integrado. Estamos asistiendo con el tema del porcino a un proceso similar. Yo los tiempos no controlo, entonces alguien que diga, de acuerdo, que directamente con el cerdo estamos asistiendo a una situación horrible, resistiendo algunos ganaderos en las producciones convencionales, resistiendo, pero sabiendo que lo que tiene por delante es acabar en una integración, en donde las empresas sean las que produzcan. Y más cuando estamos, como decía Charo, estamos asistiendo a las macrogranjas que se están intentando instalar en muchos territorios. Que hemos estado analizando dentro del informe que ha preparado Iria y que podemos compartir. Hemos visto cómo han intentado colocarse en determinadas zonas donde efectivamente sí hay una situación de despoblamiento, y lo están intentando así. Pero es inmenso los intentos de instalar macrogranjas de cerdos en una producción que es excedentaria, en una producción que no tiene sentido incrementarla, porque realmente ni hay una demanda alimentaria así, ni ese es el alimento que sea defendible. Y por otra parte, estamos hablando de la agroexportación, con todas las consecuencias que también tiene cuando esta producción llega a los países a los que llega, que también conocemos lo que destruye también en ganaderías libres. La cuestión está en que el propio productor del porcino está atrapado en una situación donde ha tenido que incrementar la producción. Esto igual en el sector de la leche, hemos tenido que incrementar la producción, y al mismo tiempo se ha sufrido directamente la pérdida de ganaderos en nuestras zonas y en el sector porcino de una manera muy clara. Ahora estamos en esa encrucijada donde, si perdemos más, se pone ya en cuestión la propia viabilidad poblacional de aquellos pueblos donde todavía se mantienen los pueblos con vida gracias a la ganadería. Esto cae más y estamos en riesgos muy claros de viabilidad poblacional, más allá de la situación de despoblamiento grave que hay en toda España. Y ahí está un poco dentro de las reflexiones a poder hacer, dentro de los nuevos planteamientos que está haciendo la sociedad, de las valoraciones y de los sentimientos que también se ponen directamente en la producción y el consumo de las carnes. O ponemos en valor que hay otros modelos, y sí hay otros modelos alternativos, y estamos hablando de la agroecología, de la ganadería extensiva, de una ganadería mucho más ligada al territorio, mucho más ligada también a la producción sana, o realmente a dónde nos llevan y dónde va es al modelo más industrial, muy vinculado expresamente al negocio. Y estamos asustados porque parte de los debates que aquí también queremos establecer nos llevan fuera, nos sacan fuera también al modelo que nosotros representamos. O sea, al modelo extensivo o al modelo basado en la agroecología, un modelo de ganadería ligado al medio ambiente. Muchos de los debates que vemos
o somos capaces de hacer un debate entre todas y todos y que integre muy bien todo esto, o esos mismos debates, pudiendo ser aliados, nos pueden sacar fuera, nos pueden echar también a nosotros fuera, porque los que tienen capacidad de resistir son esas grandes empresas, son esas grandes integradoras. Eso podrán verse repercutidas en parte de los debates sobre el consumo, sobre el cambio climático, que por cierto encima no nos acompaña ni cómo se valora los datos de los datos referidos al cambio climático, cuando nadie nos creeríamos pues que la ganadería industrial por kilo de carne es más efectiva respecto del cambio climático que la ganadería extensiva, y esto no nos lo podemos creer de ninguna manera, pero tal cual se ha establecido todo eso, pues resulta que tenemos un problema a mayores. Por lo tanto, y yo por no alargarme más, creo que o buscamos un planteamiento común de cuál es la ganadería que sí es defendible, cuál es el consumo también de carne que lleve a una dieta sana, porque los planteamientos más rígidos o más extremos hay que saber que a los que sobre todo se nos va a llevar por delante es a los que representamos y producimos una ganadería sostenible, una ganadería ligada al territorio, ligada a otros muchos valores, que no solamente es producir, sino todo lo que nos acompaña a nuestro alrededor en los pueblos. No sé si queréis alguno hacer alguna... Bueno, yo a título de... Bueno, sí. Hola, buenas. Yo soy estudiante de veterinaria, soy voluntaria en Justicia Alimentaria en Veterinarios Sin Fronteras, y habéis comentado los dos algo un poco parecido, ¿no? Que tanto en porcino como en lácteo, en huevos, habéis tenido que aumentar la producción, y en concreto tú has dicho que nos obligan a hacer cosas que no nos gustan. ¿Os referís con esto a cosas que decís que tenéis que llegar a cierto punto a intensificar vuestra producción para manteneros de forma independiente y no ser integrados para poder competir con esas grandes empresas que se están llevando por delante pues, los derechos de los trabajadores, de los animales, del medio ambiente? ¿Os referís a eso cuando habláis de que nos obligan a hacer cosas que no nos gustan? Bueno, sí, yo he dicho eso porque nosotros, por ejemplo, como hay despoblación, cada vez somos menos ganaderos. Entonces, si producimos poca leche, las industrias no quieren ir a buscarlo a nuestros pueblos. Entonces nos obligan a subir el número de vacas, el número de leche, para que a ellos les sea rentable el venir a buscarlo. Eso, por ejemplo, es una cosa que casi es obligada. En nuestros pueblos, antes, como te decía, había mucha gente a la que la industria iba y recogía la leche en muchos sitios. Teníamos también las cuotas, y las cuotas tenían que ir a la fuerza donde teníamos la cuota de producción. Pero ahora, como quedamos muy pocos en cada pueblo, pues si no tienes un número X de leche, pues te dicen, es que no te lo recojo, es que no te lo recojo. Entonces, esa es una de las cosas que estamos obligados o te vas poniendo un poco más así o no puedes. Lo que pasa que como nosotros producimos en base a tierra, tampoco podemos ser macroexplotaciones, porque eso tiene un límite. Nuestra mano de obra es familiar, nuestros terrenos, por ejemplo, en la zona de la cornisa, no todo el terreno es así, hay muchas pendientes, que es mucho más trabajoso el manejo. Entonces tenemos un límite y de ahí no podemos, pero queremos que nos sigan respetando nuestra producción, que es lo que nos está costando. ¿Alguna intervención? Bueno, yo por comentaros una cosita más, ¿no? Yo os decía al principio de mi intervención que yo procedo de una familia de ganaderos, de una pequeña explotación familiar de ganadería de leche, de vacas, que la política agraria comunitaria se encargó de que desapareciera. La mía, la de mi familia, junto a la de muchas otras,
en la comarca de la que yo vengo. Es verdad que la comarca de la que yo vengo, que es la zona de Riaza-Sepúlveda, lo digo porque está aquí cerca, tradicionalmente la ganadería por excelencia ha sido el ganado ovino, que en estos momentos está desapareciendo a marchas forzadas, ¿no? Las vacas ya desaparecieron hace mucho tiempo, ya se encargaron de que desaparecieran. Y os cuento la situación concreta que nos pasó a nuestra familia. Tuvimos, cuando empezaron a hacer las primeras, por aquello de la sanidad animal y todas estas cosas, empezaron a hacer las pruebas de la tuberculosis. Después de varias pruebas todo iba bien, pero después de varias pruebas, en una última prueba, salieron todas tuberculosas. Y hubo que matar toda la cabaña. Se mataron todas, desaparecieron todas. Se vendieron todas, porque cabía la posibilidad de que se podían vender, si cuando una vez matadas en el matadero veían, es decir, que no sé dónde estaría la tuberculosis que tenían, ¿vale? Luego después con los años hemos descubierto que cuando después de hacerte una primera prueba, una segunda puede dar positivo en las pruebas aunque realmente no lo tengan, ¿vale? En ese momento estábamos en un proceso en el que mis padres se habían jubilado, estábamos haciendo el traspaso de esa explotación a uno de mis hermanos y estaba con un plan de mejora para mejorar el espacio que teníamos, que era el espacio familiar, vinculado a la casa, para sacarlo a otro espacio también vinculado a una zona a una tierra, a una finca. Y entonces había dos opciones: un plan de mejora para poder recuperar la explotación que habíamos perdido, o la acogida al abandono de la leche. Entonces lo primero no llegaba y al final no llegó y nos acogimos al abandono de la leche. Esto es tal cual como la vida misma, pero nos pasó a nosotros y le pasó a muchas explotaciones. Entonces ahora, cuando en Soria quieren poner una macrogranja de 18 o 20.000 vacas en un pequeño pueblo, pues a mí se me abren las carnes, ¿no? Y a mi familia nos cuento. Pero lo más gordo de todo esto es que al final consigue de alguna manera que tenga apoyo de la propia gente del territorio, porque al final lo que nos vende es que va a generar empleo, que va a generar mucho empleo, y posiblemente es cierto, pero no va a ser un empleo que se va a quedar en Noviercas, que es el pueblo en el que está. Van a ir a vivir a Soria o vete a saber, porque ahora esto de la movilidad da para mucho, ¿no? Entonces, con la justificación del empleo, y cuando hablamos de despoblación, sobre todo hablando de despoblación, nos van a justificar muchas cosas con la generación de empleo. Nos exigen, entre comillas, a generar ese empleo, pero ¿qué empleo estamos generando? ¿Con qué y con qué modelo, no? Entonces yo hago estas reflexiones en alto, ¿no? Y bueno, pues espero que, bueno, hay aquí gente de la organización de esto, ganaderías intensivas, que espero que entre todos seamos capaces de que esta, que es la que conocemos, que habrá más, ¿no? Hay muchas más, pero esta por lo menos se paralice. Sí, junto con lo que dice Marimar. Una macrogranja y la producción que suponen 20.000 vacas o en cerdos, cuando estamos hablando de miles de cerdos, directamente está sustituyendo otro modelo. O sea, no es, cuando hablamos de la macrogranja de Soria, está sustituyendo un modelo de ganadería que tiene ganaderos que están en el territorio, que están preservando un montón de valores que no es solo la producción, como antes hemos dicho. Y lo que hemos analizado con la macrogranja de Soria, y seguramente que con cada una de las macrogranjas que se están planteando, se reducirían unos 700 ganaderos, se eliminarían directamente unos 700 ganaderos en las zonas más cercanas de influencia donde está esa granja. Directamente hay que saber, un modelo sustituye a otro. Y esto, allí donde se esté planteando, por mucho que nos hablen de la generación es más, eso mismo genera despoblamiento en otras zonas. Y el cambio es total. O sea que si perdemos 700, unas 400 y pico granjas,
con unos 700 y pico ganaderos que pueden sustituirse por la macrogranja de Soria. Eso es quitarle vida a muchos otros pueblos. Y esto tiene que también estar dentro del análisis y de la valoración que hagamos. Que influye un montón en la economía en todos los sentidos, ¿no? Porque de repente es una oferta muy grande de algo con un coste ridículo, con lo cual afecta a todo el resto de la ganadería que quiere sobrevivir. Claro que sí. Y otra cosa que sabemos bien, que cuando hay ganaderías tan grandes, ya todos somos conscientes de la mano de obra que tienen. Que a veces lo hemos visto hasta en televisión, que son esclavos, no son gente que están cobrando un salario que les corresponde ni nada parecido, porque si cobrasen así y le estuvieran bien contratados, no podrían hacerse cargo de toda esa gente. Entonces, es que son muchas cosas las que se unen allí. Son muchísimas cosas, o sea que a ver cómo luego eso se va a gestionar. Por eso a mí me da pena que los de Soria piensen que les van a dar trabajo a los de Soria, no, porque los de Soria pedirán su salario correspondiente, su contrato y su todo, pero ¿quién va a gestionar eso? Veremos. Sí, buenos días. Yo soy Rosa Díez Zagarro, soy coportavoz de la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, que bueno, pues luego hablaré un poco cuando el tema de la defensa del territorio, pero somos movimientos vecinales de toda España que estamos en contra de la ganadería industrial y que apoyamos la ganadería extensiva, la ganadería ecológica, pues la carne de pasto, las otras, la ganadería que sí que es sostenible, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría introducir ahora es que se ha oído ya varias veces macrogranjas. El término macrogranjas es un poco peligroso, en la coordinadora nos parece un poco peligroso porque no refleja bien lo que es el modelo. En decir macrogranjas, la gente va a pensar en las 20.000 vacas de Noviercas, pero no va a pensar en los 1.999 cerdos de todas las explotaciones que están aumentando de una forma tan exponencial en España, ¿no? Entonces, al decir macrogranja es como, vale, la barbaridad... vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Cuando nos vayan a decir 20.000 vacas, pues la quinta más grande del mundo, bueno, pues todas estas barbaridades, ¿no? La más grande de Europa, pues claro, todo el mundo las manos a la cabeza, ¿no? Pero estamos teniendo unas consecuencias similares y equivalentes con el mismo modelo, pero con explotaciones que en número no son tan llamativas, no es un proyecto tan llamativo, ¿no? Entonces, nos preocupa especialmente que cuando oímos a veces por parte de sindicatos, por parte de ganaderos y ganaderas, la posición contraria sea la posición contraria a macrogranjas, ¿no? Porque creemos que realmente lo que hay que tener es una posición contraria a la industrialización, pero que tiene que ser del modelo. O sea, no puede ser la macrogranja de Noviercas, no puede ser... evidentemente, como estáis diciendo, es un problema de integración, pero tenemos que atacar directamente al modelo y para eso de los movimientos vecinales lo que echamos un poco en falta es ese apoyo un poco de tener a los sindicatos, a algún sindicato, ya entendemos que a otros no los vamos a tener, ¿no? Pero sí que echamos en falta tener a nuestro lado caminando a sindicatos, evidentemente en los movimientos vecinales hay ganaderos, ganaderas, agricultores, agricultoras, lógicamente porque somos rurales, pero sí nos gustaría tener más apoyo de organizaciones en este sentido. Desde luego que entiendo tu intervención totalmente, y la comparto. Yo creo que es para poner en valor el trabajo que estáis haciendo, muy en positivo. Como organización, la verdad es que es complicado y no lo que voy a decir no quiero justificar. Cuando a veces tienes que colocar un choque y un despertar sobre lo que está pasando, en esa intensificación, en esa industrialización,
hemos ido a utilizar un término, macrogranjas, que despertara una posición que despertara más. Porque para nosotros el proceso de industrialización le hemos estado viviendo años y años, y por desgracia esa reconversión brutal. Y la integración como proceso de integración, como proceso de industrialización, le llevamos viviendo muchos años. Entonces, por una parte, como organización, y en ese sentido desde COAG ha sido muy claro, y es lanzar el término macrogranjas desde Soria. Es verdad lo que apuntas, que el problema está en que eso pueda no poner en valor, no presentar el problema similar que supone todas estas otras grandes industrias de producción, o el proceso de industrialización que se está dando. Tendremos que combinar las dos cuestiones, y en ese y creo que es importante el trabajo común que podamos hacer ahí. A veces ni tan siquiera será fácil que nuestros propios territorios, nuestras respectivas organizaciones y uniones de la COAG, tengan del todo tan claro dónde poner el límite de lo que se puede considerar un modelo u otro. Y eso, por desgracia, está ahí, y tenemos que ser conscientes, porque antes lo hemos ido comentando, la intensificación, y hemos hablado de semi-intensificación y semi-extensificación, ¿de acuerdo? Y a veces, ¿dónde está el límite que determine qué es una cosa u otra? Porque el propio ganadero también ha tenido que ir creciendo, obligado, y a veces incluso lo que está haciendo alguien podría considerar que ya es una industria. Y esto no es fácil gestionar, con toda sinceridad, eso está ahí. Es muy importante el trabajo que estáis haciendo y combinarlo con todo lo que estamos intentando trabajar en todo esto, de verdad. Os acompañaremos en muchos sitios, y en otros igual estaremos de otra manera, pero entendemos perfectamente el trabajo, lo compartimos. Nuestro modelo no es el industrial, nos han abocado en muchos casos a él, no es el nuestro. Y en ese sentido, la denuncia, hay que ir hacia la denuncia del modelo industrial, desde luego que sí. No, en ese sentido compartimos, más allá de que en muchos casos nos echaréis en falta, y es eso. Fijaros igual, porque a veces y la organización a nivel del Estado habla expresamente en contra de la producción industrial, y habla en contra de ese modelo, no es el nuestro. El territorio, y bajar al territorio, acaba ya siendo la realidad del día a día de lo que vivimos, y en muchos casos trabajando con muchas contradicciones que no queremos eludir las propias responsabilidades, pero hay políticas y hay acciones que nos han llevado, como ha dicho Charo y como repito, donde no queríamos. La otra ayuda es cómo revertir eso, porque necesitamos revertir eso. Necesitamos que el que hoy está en un modelo industrial, que igual ni es consciente de que lo fuera y de que está ahí, tenga la capacidad de revertir su propio modelo. Y eso, o hay una sociedad con vuestro movimiento, o hay una sociedad que plantea esto y revertirlo, o si no, esa persona primero se sentirá excluida por lo que estamos diciendo, no solo lo que estáis diciendo vosotras, sino lo que también la propia organización puede decir. Y tenemos que conseguir que la gente entienda que cuando denunciamos eso, también estamos planteando revertir ese modelo para que tenga alternativas reales, porque en el modelo industrial no le tiene. O sea, ahí hay que tener bien claro, aunque la gente esté sobreviviendo,
en muchos casos, en el modelo industrial no va a sobrevivir, no va a continuar. Y desde luego, ningún hijo va a querer meterse en ese movimiento. O los hijos tienen alternativas en modelos basados en la producción ecológica o basados en otros modelos, o en los industriales, los hijos no se ve muy claro. No quieren tirar hacia adelante de los modelos que los padres se han visto en muchos casos obligados a hacer, sin eludir las propias responsabilidades que en esto tendremos. ¿Os parece si hacemos una última pregunta, Luis? Por supuesto, y avanzamos. Gracias. Hola, muy buenos días. Yo soy Luis, soy responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace España. Lo primero, agradecer esta jornada y vuestra participación. Quería hacer dos preguntas, ¿no? Una es respecto a la política agrícola común. ¿Cómo veis vosotros, desde los sindicatos, de los movimientos que estáis más cercanos justamente a agricultores y ganaderos, cómo veis la política agrícola común? Si hay una esperanza precisamente para cambiar este modelo, que nos hagáis una breve síntesis de vuestra opinión. Y la segunda es sobre algo que tú referiste de paso en tu intervención, Andoni, que es sobre lo que es una dieta sana y saludable. Que precisamente en España, como en muchas otras partes del planeta, estamos en dietas totalmente insanas. Precisamente España es el segundo principal consumidor de carne de Europa, solo detrás de Luxemburgo, y el 14º del mundo. Y mientras no haga un cambio de mentalidad en las personas, no haga realmente conocer lo que es una dieta sana y saludable y sostenible, precisamente no podemos parar este movimiento de la ganadería industrial. ¿Por qué? Porque va a seguir siempre existiendo una demanda brutal de carne barata. Y la carne barata y otros derivados animales que hemos hablado, leche, huevos, es precisamente lo que pone en el mercado la ganadería industrial. Y mientras no consigamos parar, frenar, reducir ese consumo desmesurado que tenemos, es muy difícil romper el sistema. Y por eso es fundamental también que en nuestros discursos hablemos realmente de lo que es una dieta sana y saludable, ¿no? Que es lo que marca la Organización Mundial de la Salud, que marca la dieta mediterránea, que es una dieta donde predominan los alimentos de origen vegetal y son complementados por aquellos alimentos de origen animal, justamente que nos aportan los nutrientes que necesitamos, pero no a los niveles que estamos actualmente. Me gustaría también escuchar vuestra opinión. Gracias. No voy a alargar ni mucho menos el debate de la PAC. Esta PAC, ni la propuesta que hay, desde luego defienden el modelo de ganadería ni de agricultura sostenible, ni un modelo que tenga personas produciendo. No. Directamente es el mercado, y el mercado hoy es el mercado internacional, es la volatilidad de los precios, son los acuerdos de libre comercio, es la desregulación la que determina el modelo, y el modelo que determina el mercado es el modelo industrial. Y por mucho que la PAC se vista de verde, pues realmente no deja de ser una hipocresía. Y por mucho que hablemos de medio ambiente en la PAC y de ecoesquemas, no deja de ser una hipocresía, porque no defiende directamente el modelo de agricultura, ganadería sostenible, con personas, con empleo, no. Por mucho que se empeñen algunas organizaciones en defender los ecoesquemas y el medio ambiente, si se desliga de defender a los agricultores y un modelo de agricultura, no sirve. Por mucho que se haga tanto hincapié en el medio ambiente, en el cambio climático y en tanto todo eso, como no esté ligado desde el principio a los agricultores y a un modelo de agricultura, pues eso también nos expulsa a los pequeños y medianos. Porque únicamente el medio ambiente, y hay una cosa, cuando no cambia el sistema, para hablar del medio ambiente te van a hablar de tecnología y no de modelo. Y ese es otro de los peligros que tenemos en la reforma de esta PAC. Y sabemos las fuerzas de cada cual.
sabemos las fuerzas de cada cual, y las fuerzas de los que representamos un modelo de agricultura y ganadería sostenibles o de pequeños y medianos agricultores, no tenemos la fuerza que hoy tienen los grandes, ni tampoco algunos movimientos en Europa, movimientos conservacionistas u otros, que tienen más fuerza que nosotros mismos. Y de eso hay que ser consciente. De la otra parte, se va a hablar, y esta jornada el objetivo que tiene también es hablar del consumo de carne. Simplemente una cosa, porque no voy a alargar eso. Si llevamos una posición absolutamente radical sobre el consumo de carne y lo llevamos desde ahí, ojo, repito, es posible que quien te cargues es el pequeño y mediano productor de carne. Tendremos que saber cómo lo hacemos, pero un posicionamiento así, y los hemos visto, pues realmente no sé hasta dónde protege precisamente lo que se quiere proteger. Y esto forma parte del debate que queremos hacer. Bueno, pues damos paso a la segunda mesa.